Bienvenidos una vez más a Tertulias Perfumadas. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y hoy tengo, como siempre, un invitado de honor directamente desde Perú, un perfumista muy prominente en su país y estoy hablando nada más y nada menos que de Mauricio Carvajal. Mauricio, gracias por aceptar esta invitación. Por favor, darle un saludo acá a esta gente de Puerto Rico, Estados Unidos, de habla hispana y algunos amigos de España que también nos ven desde sus hogares. Mauricio. No, a ti las gracias, Bernardo, por la invitación y un saludo para todo tu público. Gracias, Mauricio. Mira, estuve averiguando y haciendo algunas investigaciones y viendo algunas de las entrevistas que ya te han hecho. Te pregunto, tienes una trayectoria de muchos años. Entiendo que trabajaste en la industria de aromas y fragancias y luego de un tiempo decidiste lanzar tu propia marca. Me gustaría que abundaras un poquito más para que la gente de acá de Puerto Rico y la gente que nos ve desde sus hogares conozca quién es Mauricio Carvajal, cuál es su trayectoria y por qué deben conocer la línea de perfumes. Bueno, yo me inicié hace 36 años más o menos, ya como independiente en la industria de las fragancias y de la cosmética, ¿no? Porque era un negocio familiar, algo que conocía yo desde niño. Y hace unos años fue recién que me atreví a hacer una marca de autor, pero no planificada, porque en la época de pandemia me pegué mucho a los contenidos de perfumería Okay. y vi bastante información que yo podía aportar, ¿no? En lo que yo conocía. De Claro. manera de que se me ocurrió para mis seguidores hacer un perfume que yo ya tenía en mente para cualquier cliente de la empresa en la que trabajo. Y resulta de que lo terminé firmando como mío y resultó que fue pues muy bien recibido. Entonces luego me dijeron, señor, ¿y no tiene más perfumes? ¿Qué colección maneja usted, no? Y fue lo que me obligó a introducirme y a posicionarme como marca de autor, que es lo que estamos tratando de cada vez posicionarnos, Establecen. ¿no? Claro que sí. Estuve, para que los amigos sepan cómo di con Mauricio, algunos de nosotros seguimos el canal de Joe Liberatore, creo que se llama, y Los Secretos de la Perfumería, y Mauricio es uno de los nombres, uno de los perfumistas que más se menciona tanto por Alejandro Ponsá y Pablo Locacho. Y en uno de los episodios estuvieron hablando tiene un episodio que es completamente de cromatografía y hablaron que Mauricio es un experto cromatógrafo, pero que también tiene su dispositivo. Para que la gente no sepa de lo que estoy hablando, corrígeme si cogí una imagen correcta, Mauricio, ¿eso es un cromatógrafo? Exactamente, ese es un cromatógrafo de gases. Exacto. Entonces, cuando hace como unos años estuve entrevistando diferentes reseñadores, inclusive uno de ellos químico, y mencionaba en aquel entonces que un perfume que tiene aceites esenciales naturales, en los cromatógrafos es imposible de detectar. Sin embargo, Pablo en ese episodio mencionaba que los cromatógrafos actuales de última generación no simplemente los identifica, sino te puede decir esto es un pachulí, esto es un oud, esto es una rosa. Tú como experto en cromatografía, ¿estás de acuerdo con que sí se pueden detectar ingredientes naturales de los perfumes o todavía estamos lejos de lograrlo? A ver, primero para ponernos, para situarnos, no soy un experto en cromatografía, Ok, pues no soy un cromatografista. ok, Pero la industria de la composición de fragancias cuenta con un equipo de cromatografía. Cualquier sí. industria de que haga fragancias, Ujú, la fragancia es el concentrado del olor, la ujú, esencia, que tú lo puedes aplicar en muchos campos, ¿no? Puedes ponerlos en perfumería, puedes ponerlos en detergentes, etcétera. Entonces, las industrias que fabricamos las fragancias, llamadas esencias, contamos con equipo de cromatografía de gases ok, para poder estandarizar y para poder homologar los ingredientes. ok, Entonces, obviamente, como la compañía que yo represento es mía, tengo que saber, ¿no? O sea, cómo funciona un cromatógrafo claro. ante la ausencia del El especialista, técnico, digamos. claro. Ujú, Exactamente, ¿no?
sé cómo funciona completamente, pero no soy digamos, de experiencia un cromatografista. Entiendo. Ya, pero los cromatógrafos lo que intentan es cuantificar una fórmula. O sea, tú puedes hallar un aceite esencial, vas a encontrar los elementos, el cromatógrafo te lo va a despiezar y te los va a identificar cada producto de acuerdo a la data que tú tienes. Ok. ¿Me entiendes? Entonces Sí. tú le puedes cargar a tu data un aceite de clavo, por ejemplo, Ok. ¿no? Y tú tienes que previamente ya saber que ese clavo contiene metilizeugenol, beta-cariofileno, vainillín, etcétera. Entonces, cuando a cada gráfico, porque el cromatógrafo te descompone la fragancia o el aceite en gráficos, y estos gráficos Mm, son unos picos, ok. más o menos algo similar como un electrocardiograma. Ok. Entonces, cada pico va a tener un tiempo de respuesta y un espacio de la cantidad. Ok. Entonces, para resumir, es un poquito Sí. más técnico Es y más laborioso técnico, sí. explicarlo. Sí. Ajá. Entonces, cada elemento que tú encuentres, el cromatógrafo, tú le tienes que cargar al cromatógrafo esta data. Y el Ok. cromatógrafo lo va a recibir y cada vez que encuentre el clavo, te lo va a encontrar despiezado. Ok. Te va a ya. Pero hay programas de cromatografía de que son más actuales, más modernos, más precisos, de que ya pueden encontrar y te pueden dar ya una idea. Cuando han encontrado una parte de isoeugenol y una parte de beta-cariofileno y una parte de eugenol, el cromatógrafo ya más o menos interpreta que eso es un aceite de clavo, Ok. ¿no? Asimismo con cualquier aceite. Pero Ok. los aceites esenciales, bueno, todo elemento el cromatógrafo lo va separar Clasificar. Exacto. exactamente, ¿no? Ahora, pero va a depender de tu data. Ok. Tú puedes tener, por ejemplo, un aceite de eucalipto de una región inhóspita y te va a dar una calidad. Y a la hora de que tú lo pongas en el cromatógrafo te va a decir, hemos encontrado eucaliptol, hemos encontrado canfeno, etcétera, pero en unas proporciones distintas a tu estándar. Ok. Entonces, no siempre el cromatógrafo te va a dar una respuesta como una, no sé, como una lectura de cartas, ¿no? Como algo mágico que te va a decir, esto es aceite de menta. Ok. No necesariamente. Te va a despiezar los ingredientes y tú tienes que hacer la interpretación de acuerdo a tu bibliografía que manejas. Ok. Entonces tú dices, oye, he Ok. encontrado carbona, he encontrado limoneno, he encontrado mentol, he encontrado tal Mm. cosa. Esto puede ser un aceite de menta. Ok. Ok. Pero Ok. también te puedes confundir porque también puede ser un tipo de otro elemento, por ejemplo, que comparten. Tú puedes tener un limón, vas a encontrar limoneno, vas a encontrar gamma terpineno, qué sé yo, pero también lo encuentras esos elementos en una mandarina, Claro. también lo encuentras en una naranja. Pero tienes que ver el residual de picos para que más o menos hagas una idea de qué ingredientes. No es tan sencillo que tú pones una gotita de un producto y por arte de magia te dicta todo lo que hay. Ok. No es así tan sencillo. Sí, que básicamente, me corrige si lo entendí de manera equivocada, si a mayor biblioteca de información el cromatógrafo, más preciso puede ser. Y por ejemplo, estos que son modernos, que cuestan casi 1 millón de euros, como dice Pablo, tienen una biblioteca más extensa y entonces puede unir los elementos y sí determinar si es un oud, si es una mandarina, pero va a depender de la información que ya el GUT haya ido aprendiendo, por darle un término. A ver, hay que entender algo. El cromatógrafo es el aparato que eh, particiona la muestra, ¿ya? Pero añadido al cromatógrafo de gases va un espectrómetro de masas, Ok, que es el que detecta entiendo. cada elemento. Pero el propio cromatógrafo tiene su detector. Un cromatógrafo es relativamente caro, Sí. pero un espectrómetro de masas es muchísimo más caro. Ok, Entonces, cuando tú juntas estos dos aparatos, tienes una precisión mucho más exacta. ok, Pero todo va a depender de lo que le cargues a tu biblioteca, a tu data de tu equipo, ¿no? claro.
Al principio tu data está vacía, el cromatógrafo va a empezar a descomponer la muestra, pero no le va a poner nombres porque no tiene la data. La data, correcto. Claro. Entonces, de lo que estamos viendo ahora en imagen, ¿cuál de los dos digo, si está ahí, porque para mí eso es el alienígena. ¿Cuál es el espectrómetro y cuál es el cromatógrafo? El de la izquierda podría ser un espectrómetro, pero también podría ser también un generador de hidrógeno, ¿no? Okay. Pero el del lado derecho, con la torre, por ejemplo, ya eso es un cromatógrafo de gases, ¿no? Donde tienes ese cuadrado grande. Ese es el horno donde ahí va la columna, por donde va a pasar la muestra. La serpentina. Exactamente. La torre es el automuestreador. Entonces hay una parte que no se ve ahí, que está sobre el cromatógrafo donde tú pones las muestras. Esa torre es móvil, esa torre gira. Ahí está, ahí ves ahí tú una plataforma como un disco. En ese disco tú pones las muestras. Entonces, eso es como los antiguos tocadiscos de vinilo, que recuerdas que iba a pasar, terminaba una canción y sí, exactamente. Entonces, en esa torre hay una jeringa. Esa jeringa recoge la muestra y lo lleva al inyector de la columna. Exactamente. Y luego pasa la muestra por todo el serpentín, pasa por un detector y el detector va mandando una señal eléctrica y eso viene a ser traducido por la parte electrónica del cromatógrafo y te va diciendo hay tanto y cuánto. Pero tú tienes que haber generado un método de trabajo en la computadora, claro, ¿no? De decir, quiero pasar esta muestra entre, no sé, pues 70 grados y 150 grados. Y el cromatógrafo, ¿en cuánto tiempo? En 40 minutos. Entonces, en 40 minutos el cromatógrafo va a trabajar solamente en ese rango de temperatura y tiempo que tú has cargado. Y va a ir detectando. Pero hay ingredientes de que el cromatógrafo no los va a reconocer aun cuando tengas la data. ¿Por qué? Porque el cromatógrafo trabaja hasta un máximo de temperatura, que puede ser 240 grados. Hoy hay columnas que te resisten hasta 300 grados, pero también eso es ya poner en riesgo la propia columna. Claro. Entonces, hay elementos que su punto de ebullición es sobre los 300, 350 grados. Alguna resina no lo va a reconocer, ¿no? Entonces, ahí ya el perfumista tiene que hacer ya una identificación olfativa de acuerdo a qué elementos tiene para poder Pero, en resumidas cuentas, sí puede detectar aceites esenciales naturales. Completamente, pero que estén en tu data. Que estén en la Pablo trabaja con unos aceites esenciales que se producen fuera del planeta, entonces tú no tienes una base para poder comparar, ¿no? Entonces, nosotros en perfumería usaremos, pues, no sé cuántos, 100, 200 tipos de aceites, pero los aceites que maneja Pablo son muchísimo más complejos. Entonces, en un cromatógrafo, probablemente dentro de ese aceite que él tenga, puede contener algunos elementos que están en tu data y más o menos te puede dar una idea. Una idea. Pero no necesariamente te va a dar la copia fiel porque no, el resultado fiel porque no tienes la data. No hay la data. Perfecto. Claro. Ahora, en el caso de Pablo, para terminar el caso de Pablo, o sea, tú no puedes hacer un perfume con un aceite de unas hojas que sembraste en tu jardín. Claro. O sea, eso primero. O sea, yo sembré este jardín y me voy a hacer exclusivo de este aceite y le voy a poner a mi perfume. Eso no se hace. Exacto. Tú tienes que extraer el aceite, hacer un estudio de los ingredientes y ver los riesgos que puede producir ese aceite. Claro. Entonces, lo tienes que homologar, lo tienes que estandarizar. Y a partir de ello, empiezas a trabajar con ese aceite. Pero resulta que ese aceite no es un aceite comercial en la industria de la confección. Entonces, mi cromatógrafo no va a hallar, no va a poder interpretar qué aceite es. Me puede hallar algunos elementos que están ahí dentro. No sé, pues un alcanfor de pronto, ¿no? Entonces un geraniol puede haber ahí, pero lo va a encontrar en forma separada, pero no van a encontrar más picos, pero no vas a saber identificarlos. Vale, sí que hay casos y hay casos. Exactamente.
Bien, Mauricio. Ahora yo quiero que la gente, ¿verdad? ¿Verdad? De la boca del propio autor y perfumista, conozca tu línea de perfumes que no he probado, pero lo tengo. Uy, Déjame quitarle esto de aquí, espérate. No los he probado, pero realmente me siento una conexión con la línea porque pues Puerto Rico tiene también su cordillera, tenemos esa tradición que compartimos de alguna manera u otra con toda Latinoamérica. Y quisiera exacto. que nos hablara un poquito de esos perfumes. Ya de la idea no las mencionaste al principio, pero que vamos a encontrar por lo menos en cordillera, litoral y tradición. A ver, el perfume Tradición fue el primer perfume que yo lancé como línea de autor, ¿no? Aquí lo tengo justo, que es este. Sí, brutal. Claro, este perfume lo hice pensado en mostrar un poco las tradiciones religiosas del país, de acá de Perú. Eh, y lo hice basado en mis recuerdos cuando fui niño. En alguna ocasión pude ir a este recorrido procesional acompañando a mis padres. Yo tendría pues 12 años, 13 años, ¿no? Y pude notar en la festividad los olores característicos, Ok. ¿no? Que es el incienso quemándose, el olor del humo intenso, porque las personas, los devotos que hacen el recorrido siempre están quemando estos saumerios, ¿no? Entonces, se acompañan también las comidas peruanas, que es el anticucho, que es el corazón de res frito con condimentos. Ok. Y ahí teníamos la parte del humo y del carbón de las brasas. Ok. Y se consumen muchos postres dulces, mazamorra morada, arroz con leche. Entonces hice todo ese recorrido cuando tuve 12, 13 años y siempre quedó en mi mente ello. Yo no soy devoto de la festividad religiosa, Ujú. pero cada vez de que tengo que recordar cómo huele ese evento, lo tengo claro, porque fui alguna vez cuando fui niño. Y lo tengo claro porque fue un momento para mí demasiado impactante, porque yo recuerdo, lo asocio con una situación de mi vida a mis 12 años, cuando yo estaba por perder el año escolar, ¿no? Por, Ok. por, por mal rendimiento. Ok. Y las personas de mi generación sabrán que comunicarle al papá, de Ujú. decirle, papá, he salido mal en la escuela, Eso era era una entrar pela a, segura. sí, era entrar a la Santa Inquisición, ¿no? Entonces, Literal, literal. hoy los chicos te dicen, papá, no, no, no salve el curso, ¿no? Y voy a ir al cine con los amigos. Y Más bien, vete, nene. sí, y mi propina, ¿no? En cambio, en nuestras épocas no era así. Entonces, Literal. justo ese día me habían dado la noticia en el colegio de que yo no iba a salvar el año. Y entonces, bueno, si vamos a ir a la procesión del Señor de los Milagros, me puede hacer el milagro, yo decía. Mira, mira que a mis 12 años yo pensaba eso. Ese era Tu mi conflicto, pensamiento. mi conflicto existencial. O sea, si realmente existe el milagro, yo Ahí lo ibas a estoy, probar. voy a probar. Pero estaba pues aterrorizado, estaba con miedo y no sé, hacía unas reflexiones de adulto porque yo ya pensaba de que no había milagro que me salvara de algo real, ¿no? Entonces, cada vez de que se menciona la procesión del Señor de los Milagros, me lleva a ese momento. Entonces, cuando yo hice este perfume, lo hice pensando en ese momento, qué cosa estaba oliendo. Me tomé todo el tiempo que pude y en más o menos 9 meses logré concluir la fórmula y cuando lo presenté, realmente me sorprendí mucho porque todas las personas que olieron el perfume se quedaron sorprendidos, ¿no? Por lo que realmente el olor te llevaba a un lugar, a un evento, a un acontecimiento. Y dado de que es una festividad, digamos, no necesariamente donde se expresan alegrías, sino uno cuando va a solicitar el milagro, las personas generalmente van acongojadas. Entonces, personas que han olido este perfume y que se encontraban fuera del país, porque los vendí por todo el mundo, me dijeron, oye, me has hecho llorar porque me has llevado a la procesión y yo soy devoto, a mí
el Señor de los Milagros me hizo un milagro imposible. Otras personas que por su situación migratoria no pueden volver al país, me dicen que la verdad es que me has regalado un pedacito de mi país sin necesidad de irme hasta allá, ¿no? Entonces, así fue que hice Tradición. Es un perfume que tiene muy buena duración, muy buena proyección. Abre con unas notas de humo, pasa por una parte alcohólica, pasa por una parte dulce, que se mantiene buen rato, con esta nota del turrón peruano, que es como una tortadura dulce con miel, avainillada, caramelada, y termina con el rastro de la ceniza, ¿no? Que es así como termina el evento. Pasa el recorrido y queda todo el humo, el residuo del humo. Fue así que hice Tradición. Me preguntas, te resumo mejor ese perfume dime. ¿qué tipo de resina tiene para darle ese matiz ahumado? ¿O usaste otro tipo de elemento? Tiene el alquitrán de abedul, Ok. contiene algunos cedros, varios tipos de cedros, tiene incienso, eh, tiene algunas fracciones del aceite de cedro, y Ok. es lo que le da la parte final que tiene el olor y el rastro de la madera quemada, ¿no? Muy bien. Luego de Tradición hice Purón. Ok. Tú como reseñador sabrás que en algún momento se habló mucho y estuvo muy de hype el tema del perfume que identifica al sexo masculino, ¿no? Sí, El perfume definitivo de hombre sí. y tal. Ajá. Entonces, en su momento me dijeron, oiga, ¿usted cuál es la propuesta que tiene para el perfume definitivo masculino? Y yo ya tenía esta idea hecha, casi terminada. Entonces, para mí, la mejor época de la perfumería fue pues hace 40 o 50 años, ¿no? Con los fulleres y los cítricos y los chipres resinosos, los perfumes resinosos antiguos. Siempre me gustó Paco Rabanne Purón, Polo Green, un poco más actual el Tet Lapidus, etcétera. El Dracar. Oh, clásico. Entonces, claro, entonces lo traté de llevar un poco a la modernidad, poniéndole un poco más de lavanda, pino, sándalo y cuero, un poco de iris, y fue así que hice Purón, ¿no? Este perfume. Brutal. So que tienes una mezcla de la vieja escuela con la nueva escuela. Exactamente, es un perfume vintage contemporáneo, digamos. Ha gustado mucho, más de lo que yo esperaba del perfume realmente, porque sentí de que me estaba yendo muy a la parte clásica, al old school, pero no. Personas, no Le sé, de encanta. 30 años lo están comprando Muy bien. porque representa bastante, es un perfume muy elegante, es muy elegante. Entonces, Entonces, ajá. Sí, que mantiene ese matiz que pudiera representar la masculinidad, que yo soy de los que pienso, obviamente, yo sé, respetando la opinión de todos, sí, los perfumes no tienen género porque no son seres vivos, pero deben tener, muchas personas hacen los perfumes con la intención de que lo use un hombre o una mujer. exactamente. Me contaba, bueno, veía un video a Daniel Josier que le hizo mi amigo José Carlos de Cataluña. Y él decía que al principio los perfumes eran todos para mujeres, luego fue que empezó ¿verdad? A hacer esas distinciones. So, me parece genial la idea. Entonces, asumo que Cordillera es un perfume verde y Litoral marino, ¿o me equivoco? Sí, voy a terminar con Purón en el tema que acabas de Sí, tocar, con el claro, tema del género, ¿no? claro. Efectivamente, yo hoy en día ya no me perfumo, no uso perfumes hace más de 15 años. ¿Cómo? Eh, pero es que en mi labor de confeccionista siempre estoy impregnado de olores. Ok. Y cuando no lo es, y estoy impregnado porque trabajo en ello. Entonces, ya me he acostumbrado a no llevar perfumes. Y al momento de que yo estoy en la calle, estoy sin perfumarme y ando más tranquilo. O sea que es como que Ok. hayas estado esclavizado toda la semana y ya Sí. es tu día de libertad, ¿no? Ok, ok. Pero,
pero ando metiendo la nariz por todos lados. O sea, si yo estoy, no sé, en un centro comercial y pasan las personas, puedo estar siempre alerta a qué tendencia voy a sentir. Pero yo siempre, hasta antes de ello, siempre he usado perfumes femeninos. Okay. O sea, yo desde muchachito usaba el Opium, por ahí hasta hace unas décadas el Coco Mademoiselle, el ¿Oh, sí? Poison. O sea, me ha gustado mucho el perfume femenino. Vale. Y eso no te identifica como que Para nada. a ver, de que tú Con, seas con tus gustos algo. personales, claro. Eso no tiene que ver una cosa con Exactamente. la otra. ¿No? Claro, o sea, hasta podríamos interpretarlo al revés, ¿no? De que, Claro. bueno, tanto te gusta una dama que siempre Que, quieres que, llevar el olor de una dama, así es. ¿no? Entonces, yo me vuelvo loco cada vez de que tengo que probar materias primas y siempre estoy buscando almizcles, estoy buscando florales. Yo la perfumería lo asocio más con lo femenino que con lo masculino. Vale. Y siempre estoy más gustando con perfumes femeninos. Muy bien. Entonces, Ajá, le escucho. este fue Purón, pero definitivamente siempre van a haber, por más que uno diga que la perfumería no tiene género, sí lo tiene, ¿no? O sea, y a veces cuando uno quiere gritar y decir no, que siempre va a haber una igualdad, no es tanto así, porque siempre la mujer se va a querer buscar siempre ser protegida, ¿no? Entonces, no quiero ir a un discurso, No, porque a un nos discurso cancelan, de. nos cancelan. No, para nada, para nada, para nada. No, entonces, no va por ahí lo que te digo. Pero Pero, tiene sentido, es lógico. exactamente, entonces, yo, desde mi edad que tengo, la generación a la cual pertenezco, una mujer siempre quería que el hombre huela a madera, que huela a tabaco, que huela a cuero, ¿no? Entonces, es generacional. Eso es Claro. lo que mi generación vio. Hoy los muchachos están con olor pues a tortas de chocolate con un puntito de vainilla y canela, ¿no? Y que Y, huelen bien. y fresas también. O sea, Y fresas, sí. Que huelen bien, pero yo claro. no lo podría yo ver como de repente para un puberto, para un niño, pero no para un hombre como se conceptualizó hace 40 años, ¿no? Claro. Que son percepciones al final. Para secundar y pasar al próximo tema, yo, como mencionaste, es generacional, así que igual que la música representó cada época en la historia y yo creo que esos perfumes así fresitas, delicaditos que están usando los varones, pues representan quizá esa nueva masculinidad que no me gusta mucho decirlo de esa manera, pero puede que sea como tú dices, o estoy seguro que es como tú dices, que es generacional. Entonces, literal y cordillera, porque tengo unas preguntas ahí que me gustaría hacerte, que la contestaste ya, pero quiero que la repiense. Litoral y cordillera, ¿verdes marinos o estoy muy alejado? No, tal cual, tal cual. Después de haber hecho Purón, yo paso a presentar Litoral. Y esto representa a las playas peruanas. Y también, nuevamente, mis perfumes están hechos en base al recuerdo, digamos, ¿no? El caso de Purón, por lo que pude ver yo de niño, pues cómo se perfumaban, pues las personas mayores, ¿no? Mis padres, mis tíos, etcétera. Y las tendencias de aquella época. Entonces, Litoral, yo lo hice pensando y recordando un día de playa en mi niñez, ¿no? Entonces el perfume tiene unas notas marinas fuertes en la salida, pero se van mezclando con las notas de coco, Ok. del bronceador solar, Ah, del qué bloqueador bueno. solar. Claro, es que el recuerdo me trae cuando mi madre nos lleva a la playa y antes de meterte al agua, te dice, te vas a poner tu bloqueador solar. Sí. Mamá, pero que esto, que lo otro. Entonces, el perfume tiene el bloqueador solar, tiene la parte verde de las algas marinas, tiene la parte ozónica fresca, tiene hasta notas no sé si tú has sentido la arena caliente cuando se descomponen estos moluscos que están ahí, Ok, 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 cangrejitos, ¿no? ok. Sí, sí, sí. Esa parte salina que tiene, ¿no? Tiene esa parte.
Y yo le puse un matiz dulce que representa la bebida peruana de la Inca Kola. Ok, La Inca Kola es una bebida gaseosa peruana que tiene más ventas que la propia Coca-Cola. ok. Imagínate que lo Wow. atípico que es aquí en Perú. Entonces, le puse su toque de Inca Kola, porque lo recuerdo, o sea, todo cómo se dio ese día de playa cuando tuve también, pues, 10 años tal vez, ¿no? Sí. Entonces es un perfume, y ese es el perfume de la línea que más se vende. Ok. Me Eh, gusta mucho. Sí, 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 es unisex, ahí sí se puede decir. El caso de Tradición también, muchas mujeres lo compran, lo usan, será por la parte dulce, ¿no? Sí. La parte humada representa un poquito más a lo varonil, pero compran los perfumes, lo usan hombres y mujeres. El Purome es casi 100% de hombres y el Litoral es unisex. Muy bien. Es un perfume muy, muy agradable. En Centroamérica se vende bien. En Centroamérica, también en Puerto Rico. Voy a hacer las gestiones para que los puedas tener. Gracias. Te adelanto esa pregunta porque como ya entraste en el tema, ¿dónde se consigue la gente de Puerto Rico, Estados Unidos? ¿Dónde pueden comprar los En perfumes? la página web, Ok, www.mauriciocarvajal.com. la voy a poner Y aquí. sí, Pero tú los envías a Puerto Rico, porque a veces claro, de claro. Argentina una vez compré y no enviamos para Puerto Rico, pero entonces digo, bueno, ¿dónde No, compramos? no te preocupes. A través de la página web se hacen todas las gestiones y llega a su destino. Ah, qué brutal. Por eso no hay problema. Luego hice el perfume Cordillera Cordillera. y nuevamente ese retorno a mis épocas de niño cuando conocí por primera vez la sierra Ok. y, y- y cada vez de que voy a la sierra lo único que hago es conducir con el vidrio hacia abajo para poder respirar el olor tan bonito que Brutal. es, ¿no? Entonces, cuando tuve 5 o 6 años, tuve la oportunidad de ir a casa de mis bisabuelos que viven en la Sierra Peruana. Ok. Eh, Hay una ruta que tomamos que fue a caballo y a caminata limpia, entonces los olores se me quedaron grabados. Entonces, este perfume Cordillera abre con una nota verde fresca del eucalipto. En la ruta hacia la sierra vas a encontrar árboles de eucalipto toda la ruta. Toda la ruta. Entonces vas a sentir el olor fresco, verde, y casi las rutas que yo he tomado cuando he ido a la sierra siempre han sido por alguna casualidad cerca al río. Oh, Entonces vas a sentir esa brutal. brisa del río, ¿no? Bien, Sí, es bien frío, frío. frío, exactamente. Y un tanto ahumada, porque en todo el camino los lugareños tienden a cocinar con Ok, leña. ok. Entonces siempre vas a pasar y de momento en momento vas a encontrar el olor al humo. Eso es algo normal. Y siempre vas a encontrar un rebaño de ovejas, cabras, chivos que están siendo pastoreadas pues, por su dueño, por su guía, ¿no? Vale. Y el olor que desprende de ello es un olor muy característico, que es el orín del chivo o de la Ok, oveja que se le pega en la piel, en la lana. ok, Y el perfume tiene esta nota. ok. Entonces, ¿Cómo vas la a lograste? sentir, eh, bueno, ese fue un acorde entre naturales y sintéticos, Ok, ¿no? Que ya lo tenía ya previsto. Esa parte tú la vas a poder encontrar en el perfume Kouros de Yves Saint Laurent, un perfume que me gustó mucho y yo usaba cuando era muchacho, el Kouros, el blanco. Pero el Chorus tiene una parte animálica de esta que te digo, ok, pero añadida a una parte de civeta, ¿no? O sea, ok, entonces, si retiraras esa parte de la civeta, más o menos te va a dar una idea. ok. Interesante. Entonces tú cuando sientes el olor que tienes a un corral en Ok. la sierra, donde están pues donde están las Ah, vacas, donde están las cabras. pero, perdona que te interrumpa, pero es esta vibra tipo este oud animálico, o sea, aunque no lleve oud, pero es esa sensación de animálica que a veces encontramos con estos oud de la India, o es más que llaman cat piece.
Es que los oud generalmente, el matiz animálico siempre va acompañado de un pequeño aporte fecal. En Ok, este caso no, en este no, caso no ok, tiene esa parte, no, ¿no? ok, vale. Pero es un olor que te va a ubicar en la geografía de la sierra. Sí, Pablo lo olió. Yo a Pablo le hice llegar una unidad. Ok, Y Pablo me dijo, oye, me has hecho recordar cuando con mi abuelo caminábamos en la mira para serranía allá, de Argentina. Y tiene el olor, pues, ¿no? Se tiene el olor. brutal. Ese olor te va a situar en la sierra, sí o sí. Ok, Y luego se va haciendo el olor amaderado, ya lo verde fresco ya termina y pasas a tener un olor a pasto seco, ok, ¿no? Ya el pasto seco ya más o menos me ubica cuando ya estuvimos en la casa de mi bisabuelo, ok, donde ya tenía un corral bien grande. La temporada en la que estábamos era de sequía, digamos, en la sierra, donde ya el pasto hay excesivo calor y todo se pone seco. ok, Y notas amaderadas que representan el taller que mi bisabuelo tenía porque él era carpintero, vale, ebanista y fabricaba instrumentos musicales, ¿no? Arpas, violines, etcétera, ¿no? Además de haber sido músico él. Entonces, esa parte del tallercito de mi abuelo le he recreado en la parte amaderada que lo vamos a encontrar al final, ¿no? Tiene por ahí unas partecitas ahumadas, un poco de cereal, bueno, que yo nomás creo que la logro identificar, ¿no? Porque el usuario normal se le va a ocultar esas notas, ¿no? claro. Y Esa, eso, esa parte, dime, ajá. dime. Esa parte seca es por vetiver, pachuli, ¿cómo qué vamos a encontrar ahí? Eh, el vetiver, tiene el vetiver, pero el vetiver más me da en la parte de la humedad, o sea, Ok, cuando todo está oliendo a cabras, a rebaño, vas a sentir esa nota de barro, de vetiver. El vetiver tiene varios matices. Tiene una sí, sí, parte que es un lodo y otras partes que es bien seca, sí, ¿no? Entonces el vetiver sí me ha servido para poder hacer las dos presentaciones del paisaje. Eh, me- me- entonces, ahí la parte que te dije de ahumarita, un poquito harinosa, ¿no? Traté de hacer la parte donde mi bisabuela horneaba los panecitos a las 4 o 5 de la tarde, ¿no? brutal. Entonces, es un perfume muy bonito, muy bonito y llevable, o sea, eso es lo importante, que el perfume lo puedas disfrutar usándolo. Estoy salivando con lo que estás diciendo, así que a ver dónde lo podré oler. Mira, tengo una pregunta de la audiencia, de una de las, ¿verdad? De las personas que me escriben por el Instagram, y es de un amigo que se llama Joel Ocasio de acá de Puerto Rico, y te la resumo básicamente, tú teniendo el poder de crear perfumes. ¿Qué elementos de juicio tú utilizas para, yo sé que ya ahorita mencionaste que no usas perfume, pero dándole retrospectiva, ¿qué juicios tú utilizas o qué elementos tú utilizas para escoger un perfume? ¿Y cuáles serían algunos de los perfumes que más le gustaría a Mauricio actualmente? Eh, ¿Cómo tú eliges un perfume teniendo el poder de hacer lo que sea? ¿Te refieres a crear un perfume? La primera parte de la pregunta es qué elementos uso. ¿Te refieres de Te, te- inspiración? hago de nuevo. Por ejemplo, tú eres perfumista, puedes crear Claro. básicamente cualquier perfume, pero como un perfumista que pueda hacer lo que sea, va al mall a comprar un perfume, Ajá, ¿cómo tú eliges un perfume? ¿Buscas, miras los ingredientes o buscas una madera? O sea, ¿cómo tú con el poder de crear ajá. puedes elegir perfumes de otras personas? ¿Cómo tú lo haces y cuál sería ese perfume que te gusta mucho que no lo creaste tú? Me gusta mucho ver el tránsito de las notas, ¿no? O sea, la verdad es que muchos no denostan, sino que infravaloran la perfumería de diseñador. Pero hay perfumerías de diseñador que tienen unos tránsitos en sus notas que pueden pasar de un cítrico a un frutal
y tú sientes que el mago te está escondiendo las cartas y tú no te das cuenta, ¿no? Ok. Pero ya te diste cuenta que varió la carta. Entonces, eso es lo que veo más, el tránsito entre las notas. ¿Cómo pasas de un cítrico a una madera vibrante, a una madera limpia? ¿Cómo pasas de un floral a un frutal o viceversa? ¿No? Y eso me gusta. No me fijo tanto en la duración. Por ejemplo, nosotros sabemos si un perfume va a durar o no aplicándotelo y oliéndolo 30 segundos, ¿no? Así sea en blotter o en piel. Pero me gusta mucho apreciar el tránsito, cómo hace el perfumista para pasar de un cítrico de bergamotas y limones a pasar, por ejemplo, a una rosa o a una violeta o a un jazmín, ¿no? O pasar de unos cítricos a una lavanda y luego a una madera. Entonces, a un cedro, por ejemplo. Claro. Entonces, no es de que nosotros podemos hacer los perfumes que querramos. Los podemos interpretar, sí, Claro. podemos, no sé si lo extrapolamos a la música, un músico sabe qué notas escucha y ya sabe qué Claro. secuencia va a llegar, ¿no? Claro. Pero de ahí a componer, de ahí a entender algunos cambios, algunos arreglos, sí todavía nos sorprende bastante. Muy Eh, bien. es Entonces, pero siempre estoy oliendo, ¿ah? O sea, yo me voy al mall y no desperdicio la oportunidad cuando alguien en la góndola te dice, señor, pruebe este perfume. te, Ah, ¿cómo te- no? ¿No? te voy a hacer la pregunta más simplificada. Yo a Mauricio Carvajal le doy un pase para que vaya. ¿Cuál es el mall más reconocido allá? Macy, Corte Inglés, Acá, ¿qué? no, aquí el Jockey Plaza y tienes a Perfumerías Unidas, por ejemplo. Pues vamos a imaginar lo que yo te doy un pase para que tú compres el perfume el que tú quieras. Yo lo voy a pagar. ¿Cuál Mauricio va al mall a comprar? ¿Cuál se Hoy compra? me Hoy voy mismo. por el Coco Mademoiselle de Chanel, ¿no? ¿Vuelves y lo compras? Sí. Yo compro perfumes, o sea, sí, cuando estoy en algún duty free, compro perfumes. No los uso, los tengo ahí, de vez en cuando los huelo, de vez en cuando les robo alguna nota, algún acorde, o entiendo cómo hicieron una parte, ¿Te sí, huele, te huele pero no diferente el los. coco por ser hombre o no? El coco Mademoiselle, me gusta mucho su parte de la mandarina, la vainilla y el pachuli. O sea, cómo han podido esos ingredientes ponerlos en una, digamos, en una fórmula tan equilibrada que disfrutas las tres notas al mismo tiempo y, y para mí es increíble, ¿no? O sea, ahora sería comprar ese perfume, ¿no? Me voy de viajes, Mauricio, y yo te digo, de tu línea de perfumes, recomiéndame dos para yo llevarme en ese viaje. Voy para, digamos, para Estados Unidos. ¿Cuáles tú me recomendarías y por qué? Bueno, si es la parte tropical, te recomendaría el litoral, sin duda. Y uno para salir con mi esposa a cenar o algo así. Sería el purón para ti. Seguro. ¿Tengo ese look de purón o no? Por supuesto. Ok, trabajaste en la industria de perfumes, no quiero que se me quede corto de tiempo. Eh, Trabajaste en la industria de perfumes, en estos años he estudiado bastante y sé que hay muchas marcas como Iberchen, Eurofragance, Suofan en China, y por ahí un sinnúmero de compañías, obviamente Givaudan, IFF, etcétera. Entonces, hay una industria que la gente no conoce porque hemos sido consumidores toda la vida, donde te hacen los perfumes. Ya ellos tienen sus fórmulas, tienen sus perfumes creados, tú le pones la marca. Y tú, ¿cuántos quieres? Ellos te hacen los 1000, la cantidad mínima necesaria y tú pones tu marca. Si tú que llevas en esa industria, ¿verdad? Aunque era detergentes y otras cosas, por lo que vi en alguno de tus entrevistas, si una persona tiene el presupuesto y desea lanzar su propia marca de perfumes, ¿qué compañía tú le recomendarías? Si es la tuya, pues podemos hacerlo, lo puedes hacer también. ¿Y cuál sería la manera más profesional de comenzar?
Bueno, yo te sugeriría que sea la mía, ¿no? ¿Tú haces No, eso? claro, yo tengo una industria de esencias. O sea, yo soy un Firmenich, pero en tamaño hormiga, O sea, que yo quiero, ¿no? si yo quiero lanzar una línea de perfume, Claro, Mesón Bernardo se llama. Entonces, claro. yo puedo hablar contigo y tú me dices, mira, tengo 5 fragancias, te puedo hacer 5 y arranco con eso. ¿Puedes hacer eso? Lo, claro, lo más fácil es que tú me direcciones y me digas, mira, yo quiero un agua de Gio, pero que sea vibrante en mandarina, ¿ya? Ok, Y quiero por ahí un 1 million que, que gane más la canela o el ámbar. Entonces, eso sería lo más recomendable y lo más ok, fácil. ok, Hacerte un perfume con briefing ya es un poquito más trabajado, más trabajado. Ahora, yo vendo las esencias, yo te vendo a ti la esencia. ok, Te doy a ti, no sé, 1, 2, 10 kilos, lo que tú vayas a concentrar en las cantidades de botellas que vas a usar, lo llevas a un laboratorio, pones tu marca y ya tienes tu perfume. Yo te vendo la esencia, lo mismo que hace Firmen y Shogi Baudin. O sea, es ya el perfume terminado, yo tendría que llevarlo a mezclar con el alcohol y embotellar. Exactamente. O sea, son pasos. Las compañías que tú has dicho, Iberchem, Eurofragance, eh, ellos te van a vender la esencia, el núcleo, el Ok, concentrado. ok, Luego tú esa esencia la vas a llevar a un laboratorio, el laboratorio la va a mezclar con alcohol, la va a poner en maceración, luego lo va a envasar, lo va a encajar y te lo va a entregar para que tú los vendas. ok, Nosotros fabricamos el concentrado para toda industria, para detergentes, para productos de ambientación de la casa, pero lo que más gustamos hacer son los para la perfumes. perfumería, claro, la perfumería fina. Dos preguntas que me gustaría que contestara de manera resumida porque tengo otras cositas ahí, no quiero quedarme corto. Cuando tú me das el concentrado y el laboratorio lo va a embotellar, ¿solamente lo mezclan con el alcohol o ahí también entra el Galaxolide o entra, o tú haces, el concentrado ya tiene el Galaxolide o el Isosuper, lo que sea, y solamente es alcohol, el último paso es Nada alcohol y más, agua? nada más, nada Ok, más. Porque también te va a cambiar digamos, ya la fórmula. Nosotros te damos una esencia, te damos con su documentación que está ya, digamos, detallado los ok, porcentajes de los ingredientes alérgenos y restringidos. vale, Ponerle un ingrediente más ya sería un poquito modificar la fórmula. ok. Entonces, Sí, que sería ya, alcohol y agua. alcohol nada más. Ok. Exactamente. Agua no. Eso va en la fórmula Es, original. eso es a criterio de laboratorio. Si tú vas a, digamos, por varios temas, puede ser hasta por el tema de seguridad, Ok, de que tú tengas que hacer un producto que no sea tan inflamable, porque la esencia y el alcohol tienen un punto de inflamación bajo. claro. Entonces, para retardarlo un poco, tú podrías usar agua. Eso es por temas de seguridad. Ok, Por otros temas, digamos, de quitarle un poquito la parte grasosita al perfume, puedes usar agua, pero es un poco contraproducente si es que tu fragancia tiene alto contenido de terpenos. ok. Entonces, eso ya a la hora de yo darte el perfume, te voy a dar tu esencia y te voy a dar una colonia. Entonces te voy a decir, mira, esto está diluido al 20% Ok, solo en alcohol, ok, ¿no? Y te recomendamos que solo lo diluyas en alcohol o ok. máximo un 5 o 6% de agua, No más de etcétera. ahí. Sí. Ajá. Mauricio, no tienes que contestar esta pregunta porque obviamente también reconozco y respeto los secretos industriales, pero si una persona hoy viendo este podcast dice, contra, voy a llamar a Mauricio porque quiero lanzar mi propia línea de perfumes, ¿cuál es el presupuesto con el que tiene que llegar a las manos de Mauricio? Mira, lo que menos te va a costar para ti es tu esencia en toda la cadena del perfume. Más te va a costar el Botellado. envase, el embotellado, lo que el laboratorio te va a cobrar, tu cadena de producto, ¿no? Tu cadena logística, etcétera. Si nosotros partimos de un perfume, de una variante, de un perfume que ya está en el mercado, que ya conocemos y le hacemos un giro de tuerca nada más, es rápido
y sencillo. Si es un perfume con una inspiración que tú me dices, mira, yo acá quiero un perfume que represente el día que conocí a mi esposa y en ese día estábamos en un parque de diversiones y de Sí, pronto hay por que ahí hacerlo de tomamos. cero. Exactamente, yo tengo que meterme en la historia, construirla y darte los bocetos. Eso tarda más y es un poco Claro. más caro, pero tú puedes iniciar un Ese rango, presupuesto. sin darme, perdón que te interrumpa, sin darme exactamente, obviamente, para que mantengas ese secreto industrial, pero un rango por kilo, desde lo más simple que es ajustar tuercas de algo ya hecho, hasta el briefing que tú tienes que crear desde cero, de 100 a $1000, ¿cómo estaría Ah, ese rango? por kilo de esencia, una esencia, como te dije, con una variante, estamos hablando de unos 125, $145, ¿no? Y de una fragancia trabajada ya con briefing, es que ya vendría a ser prácticamente un No, algo perfume nuevo. de autor o de nicho, y ahí estamos hablando sobre los $300, más o menos. Vale. Con una cantidad que puedes comprar desde unos 4 kilos de cada fragancia, ¿no? Con Más o 4 menos. kilos, tú fácil te haces, pues, no sé, unas 500 botellas, ¿no? O sea, que yo para emprender mañana con mi propia línea de perfume necesito, qué sé yo, $2000, $3000. Sí, sí, Ok, suena claro. bien. Quizá hagamos Claro. negocio, Mauricio. Claro, sí. Entonces luego ya tienes que tú preocuparte de la botella, la Empaquetado, impresión, el distribución, empaquetado. De pronto le pones una tapa, ¿no? De premium. aleación pesada, sí, ¿no? Que esto pesa pues como 100 gramos. Entonces va subiendo la calidad de la caja, una caja tipo cofre. eh, Y Cuando allá, hagas el ajá. costo del líquido versus una caja tipo cofre, te vas a dar cuenta que la caja es más costosa, ¿no? Entonces, hay más trabajo, claro, en la esencia, en la confección, Ah, pero no necesariamente es lo que más cuesta. y corrígeme, ¿verdad? Porque yo yo estoy aprendiendo todos los días. Acá en esta área de Occidente, específicamente en América del Sur, hay compañías que se dediquen al envasado y también a crear los empaques que tú Claro, conozcas. claro que sí. Sí, yo te recomendaría que lo más sencillo que vayas es si te vayas a China, ¿no? Ok. China te va a vender, te va a dar más variables. Solo tienes que ponerte de acuerdo en las cantidades. China es lo más rápido y accesible, por decirlo Sí, así. claro, es que ellos ya tienen en catálogo, tienen ya 50 tipos de botellas, 50 tipos de tapas, 50 tipos de cajas, y tú le dices, mira, de esto dame 300 cajas y 300 botellas, mándame todo el set, tú lo llevas a tu laboratorio y tu laboratorio queda a la espera de la esencia. Tu laboratorio te va a exigir los documentos que necesitas para poder habilitar el producto para que pueda ser vendido en tu zona o dependiendo a dónde lo quieras llevar, y tienes tu perfume ya mismo. Del 1 al 10, siendo 10 lo más difícil, eh, ¿cuán fácil o difícil es hacer todo el andamiaje para poder lanzar una marca ya puesta en el mercado? Depende a dónde quieres apuntar. Si Ok, quieres ir a un segmento masivo, es mucho más difícil, en el sentido de que vas a entrar a un mercado, un segmento de precios, donde todos se están peleando, ¿no? Y que pongan tu producto en la góndola es bien complicado. Si vas a ir a un segmento nicho, dado que tienes un canal de difusión, se te hace menos complicado. ok. Estamos hablando de un 4. No, no, no te va a No, ser no tan tan difícil. exactamente. Este, Pensando rápido, Mauricio, mira, ayer haciendo una publicación, diseñé algo de inteligencia artificial. Bueno, lo diseñó la inteligencia artificial, yo no hice nada. Pero mira este perfume que te voy a enseñar. Mira esta botella y cómo Mauricio, qué impresión te da y cómo olería este perfume. Mira esto. Wow. Eh, para mí ese perfume olería algo metálico.
¿Te suena? ¿Te suena? Sí, es un extraterrestre. Ajá. Pues vamos a darle mente a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Mauricio, para ir terminando, te voy a hacer una pregunta que siempre yo me hago todos los días, cada vez que veo un reseñador nuevo. ¿Crees que con tanto lanzamiento de marcas y perfumes, la industria seguirá evolucionando y fortaleciéndose o tú crees que está encaminándose en una ruta de colisión? No, no, no. Va a seguir añadiendo más adeptos. O sea, está en crecimiento, yo creo. Cada vez más gente está queriendo introducirse más a la afición de la perfumería y al uso de los perfumes. Acá en mi país el consumo se ha duplicado casi de un año a otro. Eh, Puedo medir eso, ¿no? En segmentos masivos, porque acá en Perú al menos están que usan más y más perfumes. La gente quiere conocer más, entender más y disfrutar más de sus perfumes. Yo creo que eso es a nivel internacional. Creo que tenemos crecimiento para rato. Sí, que hay unos par de años buenos, así que hay que ponerse las pilas. Sí, saca tu perfume de una vez. Ese del extraterrestre lo voy a pensar para hacerlo contigo. Vamos Oh, a un ver qué honor. pasa. Mauricio, gracias, te agradezco mucho, de verdad, para mí es un honor tener invitados de calidad, invitados nicho, por darle un tema. Muchas gracias. Y para mí ha sido muy enriquecedora esta conversación y yo sé que para muchos de la audiencia también lo van a ver así. Voy a poner otra vez tu canal para los que quieran, los que estén interesados, déjame ponerlo aquí, interesados en adquirir alguna de las fragancias de Mauricio, lo pueden hacer directamente en su página. Ya sabemos que envías a Puerto Rico. ¿De casualidad tendrás una idea de cuánto es el costo de envío desde Perú a Puerto Rico o eso se hace dependiendo de la cantidad? Nosotros tenemos el punto de distribución desde España. Ok, Tenemos un hub en Estados Unidos, en Miami, y si tienes casilla, lo puedes recoger desde Miami, ok. ¿no? O podemos cotizarte también de Miami a Puerto Rico sin ningún problema. El costo no es muy alto. Sí, Preferiría sí, que lo consultaran por la cada página uno. y exactamente. Sí, que no tienen que, no es que van a duplicar, pagar el perfume dos veces No, para el envío. no, el perfume subirá, pues, no sé, en un 15% más, no creo que sea 20% en el exceso, no, En el exceso. sí, no, Bueno, bueno, pues gracias, por ningún. sí, sí, gracias Mauricio, una vez más por acompañarnos en el nuevo episodio, el episodio 29 de Tertulias Perfumadas, hoy Mira, con el perfumista Mauricio Carvajal. Gracias de nuevo y gracias a la audiencia por permitirnos entrar hasta sus hogares. Será hasta un próximo video. Chao.